Si una persona le dice a otra que es transexual, está reduciendo la relación a una sola dimensión. No importa cuán bien intencionada sea esa comunicación ni cuán legítimo sea el deseo de ser honesta. Lo cierto es que en ese momento toda la complejidad de la persona se ve desplazada por una sola categoría, una palabra, una característica que ha sido excesivamente estigmatizada y mal interpretada por la sociedad. Es legítimo querer compartir esa información, pero también es legítimo no hacerlo inmediatamente. Y sobre todo, es legítimo preguntarse qué significa realmente esa urgencia por decirlo, qué estructura social le impone, y a quién sirve que esa sea la primera o la única dimensión de la conversación. Una persona transexual no es solo su historia médica, ni su transición, ni su identidad de género. Es una persona. Tiene gustos, historia, pasiones, valores, conflictos internos, ideas políticas, sentido del humor, dudas, inseguridades, talentos. Tiene un pasado, un presente y proyectos. Tiene una manera de hablar, una forma de mirar, una risa. Tiene recuerdos de infancia, referencias culturales, vínculos con otras personas. Tiene un cuerpo que vive, no que solo explica o se defiende. Tiene emociones, capacidades de amar, de pensar, de construir. Y sin embargo, si al inicio de un vínculo afectivo se menciona la palabra transexual, todo eso desaparece. Se borra. Se impone un eje único sobre el cual el otro debe decidir si continúa o se retira, como si toda la historia personal pudiera medirse en un solo dato. Eso no ocurre con otras dimensiones de las personas. Nadie espera que alguien revele en la primera salida que tiene una enfermedad autoinmune. Nadie exige que alguien explique de entrada si toma medicación para la ansiedad. Nadie considera deshonesto que alguien no cuente en el primer café que sufrió abuso en la infancia. Porque entendemos que hay cosas que se comparten con tiempo, con confianza, con contexto. Cosas que se construyen. Pero a las personas transexuales se les impone un deber de transparencia absoluta, como si su existencia misma fuera una excepción que requiere justificación. Como si tener una identidad de género no normativa fuera algo que de no decirse, equivale a engañar. El problema está en el marco desde el cual se formula la pregunta. Cuando se pregunta si hay que decir o no que se es transexual al inicio de una relación, lo que se está dando por sentado es que esa información define, condiciona o compromete la legitimidad de lo que sigue. Y en esa suposición hay violencia, aunque se la disfrace de sinceridad. No es sinceridad lo que se espera. Es sumisión. Es pedirle a una persona que ponga sobre la mesa su historia entera para que la otra pueda decidir si la acepta o no, y eso no es simétrico. Eso no es equitativo. Eso no ocurre en relaciones donde no hay prejuicio. Eso ocurre cuando hay una jerarquía previa que obliga a una parte a justificarse frente a la otra. Las relaciones humanas no se reducen a una categoría. Son dinámicas complejas que involucran afecto, deseo, afinidad, coincidencias, diferencias, contextos. Ninguna relación entre dos personas ocurre en el vacío. Y ninguna identidad debe ocupar el lugar de explicación obligatoria. Cada persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo compartir aspectos íntimos de su vida. Decir que alguien es transexual no tiene por qué ser lo primero que se diga en un vínculo afectivo. Puede ser dicho más adelante, puede ser dicho con palabras o con gestos, puede no ser dicho si no se considera necesario. Porque no hay una única forma correcta de construir confianza. Y porque la confianza se construye desde el respeto mutuo, no desde la exigencia unilateral. La comparación con otras diferencias personales ayuda a ilustrar esto. Una persona puede tener convicciones religiosas fuertes, y no por eso necesita explicarlas en la primera conversación. Puede haber diferencias ideológicas, de clase, de educación, de nacionalidad. Y esas diferencias se van descubriendo, a veces con sorpresa, a veces con dificultad, a veces con alegría. Pero no se exige que una persona revele todo lo que la distingue en el primer encuentro. Se parte del supuesto de que hay un proceso. Que hay tiempo. Que hay una exploración mutua. Solo cuando se trata de personas transexuales se rompe ese pacto. Solo ahí se exige que toda la identidad esté disponible de entrada. Y es ahí donde surge la pregunta política. ¿Por qué? ¿Por qué se considera que una persona trans debe justificar su existencia desde el primer momento? ¿Qué sistema sostiene esa expectativa? ¿Qué modelo de relación promueve esa idea de transparencia total? Es evidente que no es una demanda neutra.
responde a una cultura que ha patologizado, fetichizado y marginalizado a las personas transexuales. Una cultura que ha decidido que sus cuerpos deben ser visibles, explicables, clasificables. Una cultura que sigue asociando la transexualidad con la mentira, con el engaño, con el disfraz. Y que por eso exige pruebas, confesiones, aclaraciones. Una cultura que no acepta la posibilidad de que una persona simplemente sea. Decir que se es transexual puede ser una decisión valiente, pero también puede ser una carga injusta. Porque obliga a elegir entre dos riesgos, el de decirlo y ser reducido a una categoría, o el de no decirlo y ser acusado de ocultar algo. Y eso no ocurre con otras personas. Nadie le reclama a una mujer cisgénero que aclare que es cis. Nadie exige a un hombre que confirme su orientación sexual en la primera cita. Pero a las personas trans se les impone ese dilema. Y cualquier elección puede volverse en su contra. Eso no quiere decir que no se pueda hablar. Lo que se cuestiona es la exigencia de decirlo en un momento específico, como si hubiera un manual universal que definiera el tiempo exacto para revelar una identidad. En realidad, lo que debe guiar esa decisión es el respeto por el propio proceso. Si una persona se siente cómoda y segura para compartir su historia, lo hará. Y si necesita tiempo, también debe poder tomárselo sin ser juzgada. Porque la información personal no es una deuda. Es un derecho. Y como tal, se ejerce con libertad. Quienes dicen que ocultar que se es transexual es una forma de engaño, están replicando un modelo que deshumaniza. Porque parten de la idea de que la verdad de una persona está en su genitalidad o en su historia médica. Como si lo que define a alguien fuera su pasado biológico. Esa concepción es reduccionista y violenta. Y además es hipócrita. Porque muchas veces, quienes exigen esa verdad no comparten la suya. No cuentan sus miedos, sus traumas, sus errores. Solo quieren la verdad ajena. No para comprender, sino para juzgar. Las relaciones afectivas no deberían ser juicios morales. Deberían ser espacios de construcción compartida, donde ambas partes puedan abrirse a medida que se sienten en confianza. Exigir una verdad unilateral rompe esa posibilidad. Obliga a una parte a exponerse antes de tiempo, a veces sin saber si hay respeto del otro lado. Y eso no es justo. No es equitativo. No es sano. Es comprensible que una persona transexual se siente insegura o temerosa al enfrentar esta situación. Porque la experiencia demuestra que no siempre hay aceptación. Que muchas veces lo que sigue a una confesión es el rechazo. Y eso no se debe a que la persona haya hecho algo mal, sino a que la sociedad sigue siendo profundamente transfóbica. Por eso, compartir esa información debe ser una elección, no una obligación. Una decisión basada en la intuición, en la lectura del contexto, en la capacidad de percibir si hay apertura del otro lado. También es importante reconocer que muchas personas se sienten ofendidas cuando no se les dice de inmediato. Y esa ofensa se disfraza de derechos vulnerados, de expectativas no cumplidas, de argumentos morales. Pero en el fondo, lo que hay es incomodidad con la diferencia. Incapacidad de aceptar que hay vidas que no siguen el mismo guión. Y eso es problema de quien no acepta, no de quien decide cuándo contar su historia. La analogía con otras situaciones ayuda a poner en evidencia la arbitrariedad. Una persona puede tener antecedentes judiciales y no estar obligada a contarlos en la primera cita. Puede haber estado casada. Puede tener hijos. Puede haber tenido experiencias traumáticas que no quiere compartir aún. Y eso se respeta. Pero si es una persona trans, no se respeta. Se exige saberlo todo. Como si no decirlo fuera una traición. Hay un punto de inflexión en toda esta discusión, el derecho a ser complejo. Las personas trans tienen derecho a ser complejas. A no ser reducidas a un solo aspecto. A ser vistas en su totalidad. Y eso implica poder decidir cuándo, cómo y con quién compartir su historia. Implica que no toda relación es un examen. Que no toda interacción debe pasar por un filtro de clasificación. Que hay matices, tiempos, caminos. Que no todo debe ser dicho al principio. Porque las relaciones auténticas se construyen con capas, con pasos, con momentos compartidos. Si alguien reacciona mal al enterarse de que la otra persona es trans, lo que está diciendo es que no la valoraba por lo que era, sino por una expectativa. Y eso no es amor.
No es deseo genuino. Es proyección. Y el problema no es haber dicho tarde. El problema es que no había verdadero interés. Solo una ilusión de normalidad. Y cuando la ilusión se rompe, aparece el rechazo. Pero esa ruptura no es responsabilidad de quien comparte su verdad. Es responsabilidad de quien no puede sostener el vínculo más allá de una categoría. También hay una dimensión de dignidad en todo esto. No se trata solo de estrategias para evitar el rechazo. Se trata de afirmarse como sujeto. De no ceder ante la lógica que exige explicaciones. De no validar el discurso que dice que hay algo que ocultar. La identidad trans no es una verdad incómoda. Es una realidad legítima. Y como tal, debe poder ser vivida con libertad, sin dar cuentas a nadie. No se puede obligar a nadie a compartir lo que no está listo para decir. Y menos aún cuando lo que se exige no tiene otra función que clasificar, excluir o confirmar prejuicios. Si una persona trans elige no decirlo de entrada, no está mintiendo. Está protegiéndose. Está observando. Está eligiendo cuándo confiar. Y eso es parte de su derecho. Nadie tiene derecho a exigir esa información si no hay una base de respeto. Y si no hay respeto, lo mejor es que no haya vínculo. En una sociedad donde todavía se discrimina, se violenta y se excluye a las personas trans, esperar que sean siempre las que se expongan primero es una forma más de violencia. Es invertir la carga de la prueba. Es pedirle a la víctima que se anticipe al daño. Que prevenga el rechazo. Que prepare el terreno. Pero eso no es justo. Es una trampa. Porque si lo dice, puede ser rechazada. Y si no lo dice, puede ser acusada de mentir. El problema no está en lo que haga la persona trans. El problema está en el sistema que la coloca en esa posición imposible. Las relaciones afectivas deben poder construirse desde el deseo, desde la curiosidad, desde la apertura. No desde el control, la sospecha o el juicio. Y eso implica aceptar que hay cosas que se descubren con el tiempo. Que no todo debe ser dicho al inicio. Que la confianza se gana. Que el respeto se demuestra. Y que nadie tiene derecho a reducir a otra persona a una sola palabra. Ser transexual no es un defecto. No es una anomalía. No es una verdad incómoda. Es una forma más de ser persona. Y como toda forma de ser persona, merece ser vivida en libertad, con dignidad, con derecho a la complejidad. Quien no puede aceptar eso, no está preparado para una relación real. Porque las relaciones reales implican aceptar al otro en su totalidad. No solo en lo que confirma nuestras expectativas, sino también en lo que las desafía. Por eso, la respuesta a la pregunta de si hay que decirlo de entrada es simple, no hay una única respuesta. Cada persona decide. Cada vínculo es distinto. Lo importante es que la decisión sea libre, no impuesta. Que haya respeto. Que haya posibilidad de construir sin miedo. Que la identidad no sea una condena, sino una parte más del camino compartido.